Mi querido Saúl Trujano, ¿cómo estás? Aprecio mucho que me acompañes unos instantes en Palabra del Deporte. ¿Cómo estás, Christopher? Para mí es un honor volver a saludarte y a todos nuestros amigos. Gracias, mi querido Saúl. Mañana, día, como le adelantaban nuestros amigos de Palabra del Deporte, fundamental en los destinos futuro del Comité Olímpico Mexicano. Habrá elecciones para elegir al nuevo presidente o presidenta de este organismo del deporte en nuestro país. Y mi querido Saúl, cuéntanos cuál es tu punto de vista al respecto de lo que se ha llevado a cabo en vísperas de estas elecciones, de lo que se ha desarrollado, candidatos, candidatas, etcétera. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué estaremos atestiguando el día de mañana? Así es, mi estimado Christopher. Bueno, mira, van a ser un par de planillas las que se han registrado, una encabezada por Marijose Alcalá, la exclavadista, la otra encabezada por Norma Olivia, que es una abogada que desde hace mucho tiempo es miembro del Comité Olímpico Mexicano. Es decir, veremos, pase lo que pase, a la primera mujer presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Eso simbólicamente, por supuesto, que es muy importante, pero también será muy importante después ver el tema de los perfiles, de quienes los acompañan, de las personas que están ayudando dentro de todo este comité directivo en un ciclo que hay que recordarlo, es solo de 3 años, es un ciclo muy corto, es un ciclo que tiene elecciones mañana el día 11 y 2 semanas después, el día 25, tendrán que estar en Cali en los Juegos Panamericanos Junior, en su primer evento internacional. Entonces, pues van a ser unas elecciones cortas en cuanto a lo que van a proceder, digamos, como consecuencia del mandato, que serán solo de 3 años, porque después de París 2024 tiene que volver a haber elecciones. ¿Qué puede suceder mañana también? Porque, bueno, hace falta una validación de planillas, alguna planilla puede ser impugnada, siempre está abierta esa posibilidad, y después la asamblea tendrá que decidir el método por el cual se va a votar, elección abierta, elección cerrada, voto por planilla, voto por candidato. Todo esto es lo que tendremos que conocer en las próximas horas y en función de eso, pues seguramente mañana a esta hora ya tendremos resultados. ¿Qué tan preparadas, Saúl, están estas dos candidatas a la presidencia del Comité Olímpico Mexicano para hacerse de tal responsabilidad? ¿Cuál es tu lectura de estas dos candidatas? Pues mira, María José es una exdeportista, ha estado en muchos puestos directivos, fue jefa de misión de México en los Juegos Centroamericanos de 2018. En el caso de Norma Olivia, es una abogada, ha estado siempre en la parte administrativa, practicó evidentemente deporte antes, ha estado ligada a la Comisión Nacional de Cultura Física en los últimos años, es incluso presidenta del SINAD, del Sistema Nacional del Deporte, donde también está el COM. Marijose Alcalá actualmente es diputada federal, que era incluso alguno de los cuestionamientos que había. Es decir, de los dos lados hay una larga trayectoria deportiva. Luego, la razón fundamental de existir del Comité Olímpico es armar las delegaciones nacionales. Ese es su trabajo fundamental. La preparación a unos Juegos Olímpicos Panamericanos, Centroamericanos, es del gobierno, es de la CONADE. El llevar a esa delegación que participe y darle todas las buenas condiciones es del Comité Olímpico. La gestión internacional, por lo tanto, es fundamental. Y me parece que en ese caso, por ejemplo, evidentemente María José tiene más recorrido porque como deportista es más conocida en el ámbito mundial. Sí, por supuesto, y tiene, como tú lo comentas, el conocimiento de causa. Es cierto, Saúl, que cada órgano tiene su tarea. La CONADE nada tiene que ver en cuanto a tareas supuestamente con el Comité Olímpico Mexicano. ¿Por qué digo supuestamente? Porque cuando el licenciado Carlos Padilla Becerra encontró conflicto, pues inevitablemente tuvo que subsanar algo que quizás, o situaciones que quizás no les correspondían, mi querido Saúl, y ojalá no sea el caso para pues la próxima presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Sí, ojalá que veamos unas elecciones dentro de todo decentes, digamos, unas elecciones basadas en la legalidad, en la transparencia y que no vayan a polarizarse, no vayan a politizarse, porque insisto, en 2 semanas hay un evento internacional a donde México teóricamente le tendría que ir bien, unos Juegos Panamericanos en la categoría sub-21, donde México es potencia. Y después pues vienen muchos eventos internacionales de manera seguida, vienen muchos campeonatos mundiales. Entonces, lo peor que puede suceder es que exista conflicto en uno de los entes más importantes para la Organización Deportiva de México. Ojalá que el día de mañana todo se termine debatiendo, se termine analizando y votando, pero que mañana podamos tener ya una decisión y no que tengamos un proceso judicial posterior, porque efectivamente el Comité Olímpico Mexicano en este país y en todos lados es una asociación civil, no es un ente de gobierno.
entonces tiene un estatuto que es el que se debe respetar para llevar a cabo sus reglas. Luego podemos debatir si nos gustan o no, pero así es como están las reglas en México y en el mundo. Entonces, ojalá que esto mañana termine prevaleciendo, que veamos armonía y que veamos también una presidenta con la capacidad de traer dinero privado al deporte, que fue uno de los avances que empezó Carlos Padilla y ya no lo pudo finiquitar completamente, pero hay que involucrar más a la iniciativa privada, al dinero privado en el deporte de México. Sí, 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 la IP de pronto es fundamental y en eso, sinceramente, también lo hizo muy bien el licenciado Carlos Padilla Becerra con esas relaciones que aguarda en su ser y que le facilitaron, sinceramente, algunas situaciones que parecían un tanto complejas, mi querido Saúl. Más o menos, si mañana todo sale bien, más o menos a qué hora estaríamos enterándonos, mi querido Saúl, de la nueva titular del Comité Olímpico Mexicano. Pues mira, la primera convocatoria está hecha para las 11 de la mañana, de ahí pueden irse a segunda convocatoria, si es que ya todos entraron, ya se registraron, cuánta presencia hay de los miembros, muchos vienen del interior del país, incluso de otros países, tienen puestos internacionales, entonces yo creo que empezará por ahí de las 11:30 y a lo mejor unas 3 o 4 horas. La parte fundamental es el inicio, en donde se decida cómo se va a votar. Va a ser elección abierta, votación cerrada, elección por planilla, elección por cargo. Cuando se pongan de acuerdo en eso, me parece que todo va a fluir y yo creo que por ahí de las 3, 3:30, 4 de la tarde, cuando mucho, ya tendremos un resultado. Bueno, mi querido Saúl, si es así, agradecemos mucho tu presencia de nueva cuenta el día de mañana aquí en Palabra del Deporte. No, con todo el gusto, Christopher, como siempre. Gracias. ¿Dónde te encuentras, Saúl, que nos has regalado un maravilloso back colonial? Aquí en la Universidad Panamericana estamos saliendo de una clase justamente, entonces parte de la Universidad Panamericana aquí por la zona de Miscuac, en la Ciudad de México. No, bueno, qué profesional el buen Saúl Trujano, mi querido Saúl Trujano, que terminando de dar clases atiende, por supuesto, los micrófonos de Palabra del Deporte. Saúl, te aprecio mucho tu participación y te mando un fuerte abrazo. Abrazo, como siempre, Christopher, un gusto. Gracias, gracias. Ahí está Saúl Trujano con respecto a las elecciones a la presidencia del Comité Olímpico Mexicano el día de mañana. Bueno.